sin importar cuántos pecados traigo acá, me siento en la libertad de conocer que la sangre de Jesús tiene el poder de cambiarme. Entonces, la libertad nos da tres cosas. La libertad nos lleva a vivir otras tres cosas que ahora con nuestra libertad de que no tenemos la necesidad de cumplir con ciertos requisitos, que no tenemos la necesidad de vestirnos de cierta forma o de cumplir con ciertos rituales. Hoy tenemos la libertad de, escuchen esto, de cumplir con nuestro llamado. Vean lo que sucede después de que Dios le enseñó a Pablo que estaba siendo atormentado y cegado por la religión. Vamos a empezar desde el verso en el que nos quedamos el sábado pasado. Vayan al verso 6 del capítulo 9. Verso 6 dice lo siguiente. Desde el 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Nosotros hablamos el sábado pasado qué es dar goces contra el aguijón. Si ustedes quieren saber, vayan a ver el estudio del sábado pasado, ahí está en Facebook colgado. Pero ahí es donde nosotros hablamos, ahí es donde Dios le dice: te estás lastimando, tu fanatismo te está haciendo daño. Siguiente verso. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Paren ahí. Pablo en el libro de Hechos cuenta otras 3 veces más su testimonio. Una de esas veces lo cuenta en Roma. Ahora, en las otras veces él no solo dice que escucharon la voz, sino que también agrega que no entendieron la voz. Que lo que sea que escuchó, las otras personas no pudieron entenderlo. Siguiente, verso 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Paren ahí, escuchen esto. Segunda cosa que Dios le dijo: Pablo, estás ciego. Así es como la religión te ha tenido todo este tiempo. Ciego. Siguiente verso. Donde estuvo 3 días sin poder ver. Y no comió ni bebió. Paren ahí, escuchen esto. Dios dejó a Pablo 3 días sin poder ver. Pero miren lo hermoso del... Es que se me eriza la piel solo de pensar en esto. ¿Qué fue lo último que Pablo vio? Alguien levante la mano y dígame, ¿qué fue lo último que Pablo vio? ¿Gabo? A Jesús. Lo último que Pablo vio antes de quedarse 3 días ciego fue a Jesús transfigurado y en su gloria. Luego Jesús lo deja ciego por 3 días. ¿Por qué? Porque la única imagen que Jesús quería que Pablo tuviera durante 3 días fuera la imagen de Cristo. Lo que por mucho tiempo no había podido ver, ahora Jesús se lo muestra y le dice: quiero que te concentres en solo eso 3 días. Es cierto que muchos hemos estado cegados años con la religión. Pero qué hermoso día es cuando decimos: hoy puedo ver.
porque conocía a Cristo. ¿Y saben qué es lo curioso de esos días? Que fue cuando nos sentíamos en oscuridad total, sin esperanza, cegados. Sigamos, que lo hablamos la vez pasada de eso. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Paren ahí. ¿Quién es este Ananías? Obviamente no es el mismo Ananías y Zafira del capítulo 5. ¿Por qué obviamente? Porque están muertos. Entonces, obviamente no es el mismo Ananías de Hechos capítulo 5, porque Hechos capítulo 5 tiene un Ananías muerto. Ahora, ¿quién es este Ananías? ¿Quién sabe? No tenemos idea. No sabemos si era un discípulo de Pedro, de Juan. Solo sabemos que vivía en Damasco, muy al norte de Jerusalén. No sabemos más nada. Sí, sabemos algo. Escuchen esto. Dios lo utilizó para tocar la vida del segundo evangelista más grande del Nuevo Testamento. Un simple discípulo. Ya hemos tocado ese punto muchas veces, entonces no nos vamos a detener ahí. Cómo Dios utiliza personas ordinarias para cosas extraordinarias. Cómo nuestras limitaciones no limitan el poder de Dios. Vayamos verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, así se llamaba la calle, Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Paren ahí. ¿No les parece curioso de que Jesús le dice a Ananías: Pablo está orando? Se suponía que él era religioso de religiosos, se suponía que él oraba mucho. No es hasta ahora que ora a Cristo, que tiene la humildad de venir delante de Jesús, que realmente está orando. Les estoy diciendo, ustedes y yo no sabemos cuántas veces hemos orado sin realmente haber hablado con Cristo. Ahora dice Jesús, hoy sí ora. Verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Escuchen esto. El Señor le dijo: Ananías, sé que tienes miedo. Sé que has escuchado que Él lleva a la cárcel a muchos y que asesinó a Esteban. Pero Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Paren ahí. Ananías, sé que tienes miedo, pero yo ya lo escogí. Va a ser mi instrumento. ¿Libre para qué? ¿Por qué Dios quería libre a Pablo? Libre para cumplir con su llamado. A partir de ahí, Ananías va y ora con Pablo. Y Pablo cambia toda su vida. Y él ahora empieza a tener la vida de un hombre libre. Primera cosa que hace un hombre libre. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de quien predica?
Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Paren ahí. ¿Qué es la primera cosa en nuestro estudio de hoy que un hombre libre hace? Vamos, lo leímos, al menos una mano. Exacto, gracias Ariela. Predicar a Cristo. Solo un hombre o una mujer libre predican de Cristo. Si ustedes y yo sentimos vergüenza, sentimos pena, si ustedes y yo nos sentimos incapaces de enfrentarnos a nuestros compañeros de universidad, de enfrentarnos a nuestros compañeros de colegio o nuestros compañeros de trabajo y predicarle y decirle, Jesús es nuestro Salvador. Si ustedes y yo no sentimos la libertad de hacer eso, entonces nosotros estamos atados por el fanatismo. Ustedes y yo aún no creemos en Cristo. Cristo es la persona más amorosa del mundo que pueda existir. Cristo es la medicina a todas las enfermedades mentales y físicas que el humano alguna vez pueda llegar a tener. Cristo es la respuesta de todas las personas que tienen dudas sobre su vida y sobre este mundo. Cristo entrega el propósito a aquellos que se despiertan todos los días y no saben qué hacer con sus vidas. Cristo es el padre de todos los huérfanos que crecieron en un hogar disfuncional. Cristo es el amigo que muchas personas desearían poder tener. Ese es Cristo. Entonces, cada vez que yo siento miedo de enseñarle a alguien de Cristo, no es porque tenga miedo de enseñarle de Cristo, es porque estoy atado de religión. Es porque me da miedo que las personas no acepten mi religión. Porque les cuento algo, la religión es dura, lastima gente. La religión aparta a muchos de poder conocer a Cristo. La religión me hace sentir incapaz de poder predicar. ¿Por qué? Porque hay tantos detalles teológicos, hay tantas cosas históricas que tengo que conocer, hay tantos rituales que tengo que cumplir, tanta ropa que tengo que tener, que por supuesto que me voy a sentir incapaz de enseñar sobre una religión. Pero cuando estamos hablando de Cristo, cuando hablamos de la persona que cuando le trajeron una mujer desnuda, que las personas querían que él la juzgara y dijera, apedréenla. Y él, con la misericordia que solo él pudo tener, dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cuando hablamos de ese Cristo, es imposible sentirse incapaz. Cristo es esa persona llena de amor y de misericordia, que es capaz de transformar la vida de cualquiera. Cristo es lo que tu amigo o tu amiga necesitan. Y la razón por la que te da miedo hablarles de Cristo y decirles, por favor, escúchame y cree en Cristo, es porque la religión nos tiene ciegos. Y porque los métodos que queremos ocupar son parecidos a los que Pablo ocupaba. Parecemos más jueces de la moral y de la cultura que personas o discípulos de Cristo. Los cristianos hemos llegado a parecer más jueces de la moral en la sociedad que predicadores de Jesucristo resucitado.
porque eso es lo que parece que la sociedad obtiene de nosotros. Es imposible sentirse incapaz, sentir miedo cuando se trata de hablar de Cristo. La libertad que nosotros tenemos es para mirar a los ojos a una persona y decirle: no sé qué has escuchado sobre la religión, pero yo conozco a Cristo y Él me ama. Y quiero decirte que Él también te ama. No te estoy invitando a una iglesia porque mi fe no está en una iglesia. No te estoy invitando a una religión porque mi fe no está en una religión. Peor a un pastor. Te estoy invitando a conocer a Cristo. Eso es libertad. Libertad no es hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Libertad es decirle a otros cuánto Jesús desea que esté con Él. ¿Saben algo? Mientras yo les predico esto, tengo aún otros 2 puntos, pero siento como que si no quiero parar de hablarles de Cristo. Hay tantas cosas buenas que puedo seguir diciendo sobre Cristo que no quiero parar. En realidad tengo problemas porque me quedan 7 minutos y tengo 2 puntos aún y aún quiero seguir hablando de Cristo. Pero tengo que respetar el sermón, tengo que respetar el estudio bíblico. Porque las otras 2 cosas solemos enfrentarlas también. Y a lo mejor ustedes ya sienten esa libertad de poder publicar en sus redes sociales. Y poder publicar y decir: Jesús es mi único y suficiente Salvador. Jesús me cambió la vida. Y a lo mejor ustedes ya lo están haciendo y ya están viviendo estas otras cosas. Siguientes 2 cosas que una persona libre enfrenta. Vamos, verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? A Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta, le permitieron escapar. Segunda cosa que le sucede a las personas libres. Alguien levante la mano y dígamela. Fran, nos van a criticar, nos van a perseguir. Es algo así como que se dieron cuenta que escapé de la cárcel. Entonces, cuando hay alguien que está en la cárcel, está condenado a estar en la cárcel y logra salir de la cárcel, ¿qué quieren los guardias? Quieren que regrese a la cárcel, quieren mantenerlo atado, ciego. Los religiosos van a tratar de seguir consiguiendo que te sientas condenado, que te sientas incapaz, que sientas miedo en una sociedad que habla sobre los cristianos como homofóbicos. Cuando una sociedad habla sobre los cristianos como retrógradas o faltos de cultura o personas que creen en fantasías, la religión va a intentar hacer eso. Va a intentar perseguirte para que dejes de hacer lo que estás haciendo. Lo que nosotros acabamos de leer ahí es que los mismos que, escuchen esto porque es increíble, los mismos que Pablo había traído de Jerusalén para perseguir cristianos en Damasco, hoy lo están persiguiendo a él con la carta que él mismo pidió para empezar la persecución en Damasco. Pablo le pidió una carta al sumo sacerdote para ir por todos los pueblos desde Judea hasta Damasco
con autoridad del sumo sacerdote de poder aprisionar a las personas que pusieran su fe en Cristo. Entonces él lleva esta carta hasta las afueras de Damasco. Los judíos que venían con él con esa orden lo dejan en la casa de Judas. Ellos siguen con sus prioridades religiosas. Pablo es convertido, empieza a predicar del Señor, pero estos judíos que él había traído con esta carta que él había pedido, ahora lo están persiguiendo a él. A los religiosos les cae muy mal ver personas libres. Van a criticarles la ropa, la forma en que caminan, van a criticarles de 48,000 cosas. Porque no les gusta la gente libre. Ahora escuchen esto. El enemigo no te va a molestar mientras vivas en pecado, sino cuando estés tratando de salir de él. El enemigo no les va a perseguir, no les va a criticar, no les va a hacer sentir mal por nada, mientras ustedes sigan viviendo en pecado. Sigan teniendo sexo con su novia, sigan con malas palabras, sigan en pecado. Nadie les va a criticar. Pero intenten salir, intenten hacer las cosas bien y van a ver cuánto les van a perseguir. Pablo estaba intentando hacer las cosas bien y ahí venían los religiosos otra vez. No te vamos a dejar. Tercera cosa, verso 26, cuando llegó a Jerusalén, él huye de Damasco, va a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero, escuchen esto, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ay, pero entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesús, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Cristo. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle también. Paren ahí, antes de la tercera cosa. Pablo llega a Jerusalén y lo primero que recuerdan los discípulos es: ahí viene el asesino de ¿quién? De Esteban. Después de la muerte de Jesús, murió alguien más, Esteban. Las personas no ven a Pablo como lo que él ahora es, lo ven como el asesino de Esteban. Bernabé lo toma y dice: démosle una oportunidad. Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? El mismo que vendió todas sus posesiones y le pusieron hijo de consolación. Bernabé. El mismo que después enfrenta a Pablo y le dice: yo sí voy a recibir a Juan Marcos. Mismo Bernabé, que le daba nuevas oportunidades a personas que habían caído. Sigamos, verso 30. Y terminamos ahí. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Tercera y última cosa de alguien libre. ¿Cuál es? ¿Una mano? ¿Eduardo? Fortalecido por el Espíritu, sí, pero eso es antes. Eso es parte de ser libre, pero no un resultado. El resultado que ahí vemos, Fran, estaban llenos de paz. Cuando estás libre en Cristo, no necesitas estar en un parque escuchando los pajaritos para sentir paz. Cuando estás libre en Cristo, sentís paz cumpliendo tu llamado. No hay paz en ninguna otra parte más que en Cristo. Toda la religión del budismo trata sobre encontrar la paz. El mismo Buda experimentó la escasez, la riqueza, experimentó el intermedio y él llegó a la conclusión: no encontré la paz. Él visitó ríos hermosos, templos maravillosos, vivió en palacios llenos de riquezas y no experimentó la paz. Buda hizo lo imposible. Toda su vida trató de querer encontrar la paz, porque le afectaban cosas como enfermedades, como muerte, como vejez. Muchas cosas de este mundo le afectaban y no podía encontrar la paz. Buda está en Cristo, está en cumplir tu llamado, está en ser lo que Dios te ha creado para que seas: libre. Dios nos ha creado para ser libres, libres de cumplir con nuestro llamado. Amén. Oremos.